la palabra del Señor. Vamos a un tema en este día obligado. Pues nos encontramos en una semana en cuya semana por fechas estamos hoy a 20, exactamente a 20 de marzo, 20 de marzo de 2012, pero hace ya 49 años que el 20 de marzo, digamos así, ese 20 de marzo, es la semana que correspondió del 17 al 24 de marzo, del 17 al 24 de marzo de 1963. Esta es una fecha muy significativa, muy conmemorativa, proféticamente. Bueno, hay semanas, no hay dos semanas, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la semana que transcurrió del 2 al 9 de abril del año 30, del 2 al 9 de abril del año 30, pues esa semana fue una semana gloriosa, ¿verdad? El 2 de abril, porque el 2 de abril del año 30 fue cuando se cumplió profecía, y también lo registra la Biblia. ¿Sabe qué pasó el 2 de abril del año 30? Fue cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en ese pollino. Entonces, eso fue el 2 de abril del año 30, ¿ves? Y el 9 de abril, ese 9 de abril del año 30, entonces vino la resurrección. O sea que en esa semana, imagínense todo lo que llamamos nosotros la semana mayor, la Semana Santa, esos acontecimientos conmemorativos de cada año de esa semana, que fue la semana del 2 al 9 de abril del año 30, esa semana gloriosa, esa semana grandiosa, ¿verdad? Cuando fue la primera consumación, pues él dijo, consumado es, y expiró, pero entonces él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, porque esa semana entonces tenemos nosotros ese viernes en que él murió, y ese domingo en que él resucitó, el domingo 9 de abril del año 30. Entonces una semana gloriosa, una semana grandiosa, una semana, la mejor semana, podemos decir nosotros, de toda la historia de la humanidad y del creyente. Pero también hay otra semana, una semana mayor, una semana grande, una semana tremenda, que nosotros diríamos, pues, las 2 semanas, entonces, las 2 semanas más grandes que pudieran haber tenido, ¿verdad?, toda la historia de la humanidad, y en todos los almanaques que hayan habido, y en todo el tiempo que haya transcurrido. Y fue la semana también del 17 al 24 de marzo de 1963, eso hace exactamente 49 años, el 17 de marzo de 1963, porque hace unos días hablábamos acerca de ese acontecimiento del 28 de febrero del 63, que fue cuando se cumplieron, ¿verdad?, las profecías, Ezequiel capítulo 1, también Daniel capítulo 7, de Juan también, de Apocalipsis capítulo 10 y otros muchos, cuando fue la aparición de esa gran nube en el estado de Arizona. De manera que hablamos hace unos días de ese fue nuestro tema, precisamente cuando estábamos celebrando el 28 de febrero, porque el 28 de febrero de 1963 entonces sucedió eso. Pero entonces viene el mes de marzo, transcurren esos 15 días del mes de marzo, y a partir del 17 de marzo, o sea, podríamos decir nosotros, después del acontecimiento de la nube, ¿verdad? Después del acontecimiento de la nube, 17 días después, entonces empieza esa semana, que fue de domingo a domingo, esa semana del 17 al 24, de domingo a domingo, 17 al 24, del mes de marzo de 1963. Por eso digo que tenemos que hablar, porque estamos entonces el domingo precisamente conmemorando esa gran fecha en el tabernáculo de Palmira, conmemorando esa gran fecha. Entonces vamos a mirar, ¿no?, para aquel que nos da bíblicamente por la palabra. Miremos entonces cómo es qué fue lo que sucedió allí en esa semana del 17 de marzo al 24 de 1963. Para esto vamos a abrir el libro del profeta Daniel, el capítulo 12, libro del profeta Daniel, capítulo 12. Y leemos
allí, a ver si nos ubicamos, a ver, Daniel, los que tienen sus Biblias, Daniel, capítulo 12. Usted sabe que el profeta Daniel este es un profeta, este es un libro profético. Daniel ve la visión del tiempo del fin. Aquí, el profeta Daniel en el capítulo 12, precisamente algunas Biblias titulan el tiempo del fin. Entonces nos ubicamos que Daniel está viendo la visión del tiempo del fin, ¿verdad? La visión que vio Juan también allá en la isla de Patmos, y que también Ezequiel, porque Ezequiel también es un profeta profético, es un libro profético, y nosotros vemos en el libro de Ezequiel acontecimientos del futuro, cuando él los vio, allí están en la Biblia, acontecimientos del futuro que podemos decir nosotros que ya no hoy no son para el futuro, sino que ya son para hoy, porque estamos en el fin del tiempo del fin. Entonces, capítulo 12, mire, Daniel entonces viendo el tiempo del fin, y si nosotros concordamos que estamos en el tiempo del fin, entonces viendo este tiempo, entonces en el capítulo 12, él nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, todos los que se hayan escrito en el libro. Bueno, esta es una gran profecía que tendría que ser cumplida en el tiempo del fin. Recuerde que esto es solamente, oiga bien, solamente para los que están escritos en el libro, en ese libro de la vida. Entonces, ese verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? Que ya nos está hablando de otra resurrección, ¿verdad? Está hablando de la primera y la segunda resurrección. Verso 3: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. De manera, más hermanos, que recuerde Daniel mirando esa visión del tiempo del fin. El verso 4, que es el que nos trae en esta tarde, el verso 4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, mire que, amados hermanos y oyentes, que aquí el verso 4, en la visión de Daniel, entonces nos aparece un libro. Dice: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. O sea, un libro. Podríamos decir un libro que pues, cierra las palabras, un libro cerrado, y también dice: y sella el libro. O sea, un libro cerrado y sellado. De manera que para agilizar tenemos que encontrar que en el tiempo del fin, ¿verdad? Porque Daniel está viendo ese tiempo del fin, hay un libro cerrado y sellado, porque digo hasta el tiempo del fin. ¿Ves? Entonces, ahí hay un punto, hasta el tiempo del fin hay un punto, y luego dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. De manera que nos está dando Daniel en esa visión, ¿verdad? Que está viendo ese libro cerrado y sellado, y que nos está dando una clave, digamos, una señal, una clave de ese tiempo, ¿verdad? Como hablando de la cronología de ese tiempo, para ubicarnos exactamente en ese tiempo. Entonces, amados hermanos, podemos decir que para el tiempo del fin, en el tiempo del fin, pues la Escritura, la palabra, la Biblia habla de señales. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 24, Lucas capítulo 17, señales antes del fin, señales del tiempo del fin, ¿verdad? Uno tiene que ubicarse el tiempo del fin, el tiempo del fin, porque por la Escritura nosotros nos damos cuenta que el tiempo del fin, aun cuando uno de los apóstoles estaban sobre la tierra, ya se hablaba de que se estaba en el tiempo del fin. Sí, Señor, cuando el apóstol Juan habla, ¿verdad?, de que ya el tiempo del fin, y se estaban cumpliendo, porque se estaban cumpliendo algunas cosas en el tiempo del fin. Por ejemplo, ¿sabía usted que una de las señales que el Señor Jesús habló del tiempo del fin? Oiga, qué bueno esto. Una de las señales que el Señor Jesús está hablando del tiempo del fin, en el libro de Mateo capítulo 24, bueno, yo digo una de las señales porque estoy pensando en una, pero muchas de las que ahí están,
se cumplieron en ese tiempo. Oiga bien, se cumplieron en ese tiempo. Nosotros nos ubicamos y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que se hablan como profetizando en el tiempo del fin se cumplieron en el tiempo cuando aún habían discípulos y apóstoles sobre la tierra. Se cumplieron. ¿Ves? Si usted lee que son bastantes, ¿verdad? Las cosas que hay en el capítulo 24, por ejemplo. Jesús predice la destrucción del templo. Dice el capítulo 24, y a partir del verso 3, oiga bien, a partir del verso 3, entonces, no, le damos el verso 1, 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, porque piedra sobre piedra que no sea derribada. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que eso se cumplió. Entonces, eso se cumplió. Dice que exactamente él dice que respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estaba el Señor Jesús sobre la tierra y estaba profetizando, y eso no sucedió mucho tiempo después de su partida, muchos años después de su partida, en el año 70 después de Cristo. Entonces, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta en el verso 3 que nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿sí? Señor, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Si usted nota, ahí en la Biblia, en algunas Biblias, ¿verdad? Algunas Biblias de estudio, ya la mayoría de las Biblias dice señales antes del fin. Oiga, señales antes del fin. Señales antes del fin. Y entonces en esas señales antes del fin, que usted la encuentra en Marcos capítulo 13, en Lucas capítulo 21 también, ¿verdad? Entonces dice, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted se da cuenta, allí hay tres preguntas, allí hay tres cosas. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? De las cosas que él estaba hablando allí, de las cosas que él estaba hablando. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? No estaba hablando cuándo será tu venida, sino de la señal de tu venida. O sea, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Ves? Porque una cosa es la señal y otra cosa es la venida. Una cosa es la señal y otra cosa es la venida. Primero hay una señal y después sí la venida. Primero es la señal y después la venida. Muchos creen que la señal es allá cuando se abran las nubes, allá arriba, ¿verdad? Y se oiga un estruendo de trompetas y unos ángeles allá con unos trompones grandotes, y entonces es la señal de que ya viene y que va a aparecer. No, señor, eso no, absolutamente eso no es. La señal, dice la Escritura, también hay en el libro de Lucas capítulo 17 nos da también, ¿verdad? Esa señal, y nos dice que esa señal tiene una voz, o sea, la voz de la señal. Entonces la señal no es la venida, la señal es una señal, un anuncio. Como hemos puesto el ejemplo, ¿verdad? Que cuando se está en el aeropuerto, por ejemplo, o en la estación, como quiera, está en el aeropuerto esperando, de pronto sea alguien, y entonces está ahí sentado esperando cuando de pronto suena un timbre, y usted le pone cuidado, y lo siguiente es que se va a oír una voz, y esa voz le va a decir que el vuelo número tal, de tal compañía está próximo a aterrizar, y ahí en adelante puede demorarse unos minutos nomás, pero todavía no ha llegado el avión, ¿verdad?